La historia que les voy a contar hoy es sobre Matilde Morales, una señora de 65 años que en Monterrey era más que una simple matriarca. Era el corazón de acero de Aceros Morales, la empresa que levantó desde cero junto a su difunto esposo. Aquel martes, su vida seguía el ritmo de siempre, una rutina forjada en décadas de trabajo y dedicación. El aire de la mañana era fresco, pero un calor extraño, una aprensión, se instalaba en su pecho mientras se preparaba para una reunión, convocada por su nuera, Amanda. Poco sabía Matilde que aquel día, que comenzó como tantos otros, sería el día en que el suelo de su mundo se abriría, revelando un abismo de traición y humillación que jamás podría haber imaginado, poniendo a prueba su fe y su fuerza. Hola a todos, que la paz del Señor esté con ustedes. Antes de continuar con la increíble historia de Matilde, quiero pedirles que si les gustan los relatos de fe y superación como este, por favor, le den me gusta a este video, lo compartan con sus amigos y familiares, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia. El apoyo de ustedes es una bendición para nosotros. La sala de juntas de Aceros Morales era un santuario para Matilde. La inmensa mesa de roble, pulida e imponente, había sido una de las primeras grandes adquisiciones que ella y su esposo Ricardo hicieron cuando el negocio comenzó a prosperar. Cada silla de cuero, cada detalle de la decoración, cargaba un recuerdo, una memoria de noches en vela, de decisiones difíciles y de victorias celebradas. Sentía el olor familiar de madera y café, un aroma que para ella era el perfume del deber cumplido. Aquel día, sin embargo, el aire parecía más enrarecido, cargado con una tensión que no lograba identificar, pero que sentía en la piel, como la electricidad antes de una tormenta. Se sentó en su lugar de costumbre, en la cabecera opuesta a la de la presidencia, una posición que mantenía por respeto al legado de Ricardo. Los 23 empleados más importantes de la empresa ya estaban allí. Eran rostros que veía desde hacía años, algunos que ella misma había contratado aún jóvenes, recién salidos de la universidad. Vio lástima en los ojos de algunos, curiosidad en otros y un miedo disimulado en la mayoría. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada por mucho tiempo. Era como si todos supieran un secreto terrible y ella fuera la única en ignorarlo. Aquel silencio pesado era un presagio, una cortina que estaba a punto de abrirse para el acto más cruel de su vida. Amanda entró en la sala con un caminar que exudaba una confianza casi agresiva. A sus 32 años era la imagen de la modernidad que tanto pregonaba. Un traje sastre caro, una tablet en la mano y una sonrisa que, aunque amplia, no llegaba a sus ojos. Matilde veía en el semblante de su nuera una frialdad calculada, un desprecio velado que siempre la dejaba en alerta. Desde que su hijo, Santiago, se había casado con ella, Matilde sentía que una extraña había entrado no solo en la familia, sino en el corazón de su imperio. Amanda la trataba como una reliquia, una pieza de museo que necesitaba ser limpiada y eventualmente guardada. «Buenos días a todos», dijo Amanda, su voz resonando con una autoridad recién adquirida. Se posicionó en la cabecera principal, el lugar que había sido de Ricardo y que ahora era de su hijo, Santiago, quien estaba en un viaje de negocios. «He convocado esta reunión para anunciar el inicio de una nueva era en Aceros Morales, una era de modernización, de optimización y de crecimiento audaz». Las palabras sonaban como un discurso ensayado, vacío de cualquier sentimiento verdadero. Matilde sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía la empresa como la palma de su mano y sabía que aquellas palabras bonitas eran solo un velo para algo mucho más duro e impersonal. Mientras Amanda hablaba, Matilde miraba los rostros de los gerentes y directores. Vio
La incomodidad en Javier, el director financiero que trabajaba con ella desde hacía 30 años. Vio la confusión en Lorena, la jefa de recursos humanos que siempre la trató con un cariño casi filial. Desviaban la mirada enfocándose en sus blocs de notas o en el brillo del proyector. La complicidad silenciosa de ellos era un cuchillo que comenzaba a perforar el corazón de Matilde. Ellos sabían, todos ellos sabían lo que estaba por venir y la dejaron caminar hacia la trampa como un cordero al matadero, sin una sola advertencia. El discurso de Amanda continuó, lleno de términos en inglés y gráficos que parpadeaban en una pantalla gigante. Hablaba de sinergia, downsizing y visión de futuro. Para Matilde, todo aquello era un ruido extraño, un lenguaje que no pertenecía a aquel lugar construido con sudor, honor y apretones de manos. La empresa para ella no estaba hecha de gráficos, sino de personas, de familias que dependían de allí, de una reputación construida con integridad, con mínimo simpa. Cada palabra de su nuera, Matilde sentía como si la historia de su vida estuviera siendo borrada, reescrita por alguien que no tenía el más mínimo respeto por ella. Entonces, llegó el momento. Amanda hizo una pausa dramática, recorrió la sala con la mirada y la fijó en Matilde. La sonrisa en sus labios se volvió más fina, más cruel. Y parte de esta reestructuración implica tomar decisiones difíciles para asegurar que nuestro liderazgo esté compuesto por una visión de futuro y no por ecos del pasado. El silencio en la sala era tan profundo que Matilde podía oír su propia respiración, el sonido de la sangre pulsando en sus oídos. Sabía lo que vendría a continuación, pero la realidad de aquellas palabras aún parecía una pesadilla lejana. «Matilde», dijo Amanda, y su nombre sonó como una sentencia. «Agradecemos inmensamente sus años de servicio». La formalidad era un insulto, una bofetada disfrazada de cortesía. Pero la empresa necesita una visión moderna. Ya no queremos gente desactualizada aquí. La frase cayó en medio de la sala como una piedra, rompiendo el silencio y haciendo añicos la dignidad de Matilde en 1000 pedazos. La humillación fue instantánea, pública y total. 23 pares de ojos la miraban fijamente, siendo testigos de su caída, de su expulsión de la casa que ella misma construyó. El shock fue tan intenso que por un instante el mundo pareció girar en cámara lenta. Los rostros a su alrededor se volvieron borrosos, las voces distantes. Sintió el calor subir por su cuello, el rubor de la vergüenza quemando su rostro, pero por debajo del dolor y la incredulidad, una fuerza antigua, la misma que la hizo superar la muerte de su esposo y las crisis del mercado, comenzó a emerger. Era su orgullo, su integridad de acero. No le daría a Amanda el placer de verla desmoronarse. No allí, no delante de todos. Con una calma que ella misma no sabía de dónde venía, Matilde enderezó su postura en la silla. Miró directamente a Amanda, no con odio, sino con una frialdad que reflejaba la de su nuera. No dijo una palabra. Su silencio fue su única respuesta. Una muralla de dignidad contra el torrente de desprecio. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de cada uno de sus 65 años, pero también la ligereza de quien tiene la conciencia tranquila. El suave crujido de su silla fue el único sonido en la sala de juntas. Caminó hasta la pequeña mesa lateral donde siempre dejaba sus pertenencias. Sus manos, que comenzaban a temblar, ligeramente tomaron su bolso, la pluma estilográfica que Ricardo le había regalado en un cumpleaños y una pequeña maceta con una violeta que regaba todas las mañanas. Cada objeto era un ancla en medio de la tormenta de humillación. Eran pedazos de su vida, de su historia que se llevaría consigo. Se negaba a dejar atrás cualquier vestigio de su alma en aquel lugar que se había vuelto hostil e irreconocible. Con sus pertenencias en los brazos, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No miró
a nadie, pero sintió las miradas de lástima y vergüenza siguiéndola a cada paso. Era la caminata más larga y dolorosa de su vida. Cada tabla del piso de madera parecía un obstáculo, cada metro una prueba de resistencia. Su corazón gritaba de dolor e injusticia, pero su rostro permaneció como una máscara de serenidad. Ella era Matilde Morales, y saldría de allí con el mismo honor con el que siempre había vivido. Al pasar por la puerta, la cerró tras de sí con un suave clic. El sonido marcó el fin de una era. Afuera, en el pasillo silencioso, finalmente se permitió respirar hondo. El aire parecía no llenar sus pulmones. Se apoyó por un segundo en la pared fría, cerrando los ojos y pidiendo a Dios por fuerza. El dolor era inmenso, una herida abierta en su pecho, pero la humillación era el veneno que ardía más fuerte. Ser llamada desactualizada, ser desechada como un objeto viejo, era una afrenta que no sabía cómo procesaría. El camino del pasillo al ascensor pareció una eternidad. Pasó por su antigua oficina, la puerta ahora cerrada, la placa con su nombre, probablemente ya esperando a ser arrancada. Vio a secretarias y asistentes que desviaban la mirada, fingiendo estar ocupados en sus computadoras. La cobardía colectiva era palpable, un testimonio del poder que Amanda ahora ejercía sobre todos. Tenían miedo, y el miedo los convertía en cómplices de aquella crueldad. Matilde no los culpaba, pero la soledad que sintió en ese momento fue abrumadora. Dentro del ascensor, sola, finalmente se permitió mirar su reflejo en el acero pulido de las paredes. Vio a una mujer de cabello canoso, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, y ojos que, en ese momento, reflejaban un mar de dolor y confusión. ¿Quién era ella ahora? Sin Aceros Morales, que había sido su identidad por más de 40 años, ¿qué quedaba? La pregunta resonó en el silencio de la pequeña cabina de metal que descendía, llevándola lejos del único mundo que conocía. Al llegar al estacionamiento, el fuerte sol de Monterrey la golpeó como una bofetada en el rostro, despertándola del trance. Caminó hacia su auto, un sedán discreto y antiguo, pero impecablemente conservado, al igual que ella. Al sentarse al volante, el olor familiar del interior del vehículo la reconfortó por un instante. Colocó la pequeña Violeta en el asiento del copiloto con un cuidado maternal. La pequeña planta era lo único vivo que salía de aquel edificio con ella. Era un símbolo de su resiliencia. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en el encendido. La realidad de la situación comenzó a derrumbarse sobre ella con todo su peso. Despedida, humillada, desechada. Las palabras de Amanda resonaban en su mente como un disco rayado. Sintió las primeras lágrimas calientes correr por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia y de una profunda injusticia. Allí, en la soledad de su auto, lloró silenciosamente por la empresa que perdió, que le fue robado, y por el legado de su esposo, que ahora estaba en manos de una víbora. Conducir a casa fue un acto de puro instinto. Las calles de Monterrey, que conocía tan bien, le parecían extrañas, como si las viera por primera vez. Cada semáforo, cada esquina, era un recordatorio de una vida que, en cuestión de minutos, había sido puesta patas arriba. Pensaba en su hijo, Santiago. ¿Cómo se lo contaría a Amanda? ¿Qué mentiras inventaría para justificar aquel acto atroz? La preocupación por su hijo se superpuso a su propio dolor, un instinto materno que ni la más profunda humillación podía borrar. Al estacionar frente a su casa, la misma casa donde crió a Santiago y vivió los años más felices con Ricardo, se sintió una extraña en su propio refugio. Aquel lugar, que siempre había sido sinónimo de paz y seguridad, ahora parecía solo un lugar para lamerse las heridas. Se quedó unos minutos dentro del auto, reuniendo fuerzas para salir y cruzar la puerta.
Sabía que, al entrar, estaría confirmando el fin de su vida profesional, el inicio de un exilio forzado. La matriarca de Aceros Morales ahora era solo Matilde, una viuda de 65 años, desempleada. Con el cuerpo pesado y el alma hecha jirones, Matilde finalmente entró en casa. El silencio del lugar que antes era reconfortante, ahora la asfixiaba, haciendo eco del vacío que se había instalado en su pecho. Cada portarretrato en la estantería, con fotos de un Ricardo sonriente y de un Santiago niño, parecía burlarse de ella, recordándole un tiempo en que su familia era un fuerte de amor y unidad. Colocó la pequeña Violeta en la mesa de la cocina, cerca de la ventana, por donde entraba el sol de la tarde. Era un pequeño acto de normalidad en un mundo que había perdido el sentido, un gesto de cuidado en medio de la destrucción. Se sentó en el sofá, el mismo donde tantas veces se acurrucó con su esposo para ver la televisión después de un largo día de trabajo. El bolso cayó a su lado, olvidado. Ya no lloraba. El shock inicial había dado paso a un entumecimiento helado, una incredulidad que le impedía procesar la totalidad de lo que había sucedido. Su mente se negaba a aceptarlo. ¿Cómo pudo el trabajo de toda una vida ser descartado con tanta frialdad? ¿Cómo pudo el legado de su familia ser tratado con tanto desdén? Las preguntas giraban en su cabeza, pero no había respuestas, solo el zumbido de la injusticia. Fue entonces cuando su celular, dentro del bolso, vibró. El sonido cortó el silencio de la casa como una cuchilla. Con las manos aún temblorosas, lo tomó, esperando que fuera un mensaje de algún antiguo colega, quizás ofreciendo una palabra de apoyo, una migaja de solidaridad. Pero el nombre en la pantalla era el de Emilia, la joven y tímida contadora que Matilde había entrenado personalmente, una chica que siempre demostró un profundo respeto y admiración por ella. El corazón de Matilde se calentó por un instante, una chispa de esperanza de que quizás no estuviera completamente sola. Abrió el mensaje y sus ojos recorrieron las palabras. Doña Matilde, siento mucho lo que pasó. Quería que supiera que no estoy de acuerdo con nada de esto. La primera parte trajo un breve consuelo, pero lo que vino a continuación hizo que se le helara la sangre en las venas, y el dolor que sentía se transformó en algo mucho más oscuro y terrible. Después de que usted se fue, Amanda nos reunió de nuevo. Dijo que el motivo real de su despido fue porque usted estaba desviando fondos de la empresa. Tuvimos que firmar un acuerdo de confidencialidad, prohibiéndonos hablar de esto con nadie. Lo siento mucho, doña Matilde. Yo sé que es mentira. El celular casi se le cayó de la mano. Leyó el mensaje de nuevo, y una tercera vez. La palabra desviando saltaba de la pantalla, quemando sus retinas. Robo. La estaban acusando de robo. La humillación del despido, el dolor de ser llamada desactualizada, todo eso palideció, desapareció ante aquella acusación monstruosa. El honor era el bien más preciado que Matilde poseía, el cimiento de su identidad, el legado que ella y Ricardo construyeron con más ahínco que la propia empresa. Y Amanda, con una crueldad calculada, estaba atacando exactamente allí, en el centro de su alma. Una oleada de náuseas la invadió. Se levantó y corrió hacia el baño, sintiendo el sabor amargo de la bilis en su boca. Apoyada en el lavabo frío, miró su reflejo en el espejo y no se reconoció. Vio el rostro de una mujer derrotada, calumniada, acorralada. Ahora entendía la razón de las miradas, del silencio, del acuerdo de confidencialidad. Amanda no solo la había despedido, estaba asesinando metódicamente su reputación, asegurándose de que Matilde no tuviera a dónde ir, a nadie a quien recurrir. Estaba envenenando el pozo para que nadie jamás volviera a beber de su agua. La calumnia era un arma mucho más letal que el despido. El despido hería el orgullo profesional,
pero la acusación de robo destruía a la mujer, a la madre, a la viuda de Ricardo Morales. ¿Cómo podría mirar a sus amigos? ¿Cómo podría ir a la iglesia el domingo? La mancha de la deshonra se extendería como una plaga y ella no tenía cómo defenderse. El acuerdo de confidencialidad era una mordaza, una forma de garantizar que la mentira de Amanda se convirtiera en la única verdad oficial. La perversidad del plan era de una inteligencia diabólica. Los días que siguieron a aquel martes fueron un borrón de angustia. Matilde apenas dormía. Las noches eran las peores, pasadas en vela, revolviéndose en la cama mientras las acusaciones resonaban en su mente. Rezaba, le pedía a Dios que le mostrara un camino, que le diera fuerzas para soportar aquella cruz tan pesada. La fe, que siempre había sido su refugio, era ahora un campo de batalla. ¿Cómo podía Dios permitir tal injusticia? La duda se infiltraba en su corazón, haciendo su sufrimiento aún más profundo. Su casa, antes un hogar, ahora parecía una celda de espera. Lo único que la mantenía en pie era la expectativa del regreso de Santiago. Él era su hijo, su sangre. Él la conocía. Ciertamente no creería en una mentira tan vil. Se aferraba a esa esperanza con la fuerza de una náufraga. Santiago era su tribunal de apelación, su único jurado. Él escucharía su versión de la historia, vería la verdad en sus ojos y la defendería. La necesidad de probar su inocencia a su hijo se convirtió en su única misión, la única razón para levantarse de la cama cada mañana. Finalmente, el viernes, oyó el sonido de su auto deteniéndose frente a la casa. El corazón de Matilde se disparó, una mezcla caótica de alivio y pánico. Corrió hacia la ventana, espiando por la rendija de la cortina. Era él. Santiago salió del auto, su rostro estaba tenso, sus hombros encorvados bajo el peso de una preocupación evidente. No parecía el hijo que correría a abrazar a la madre injustamente tratada, sino más bien un hombre atormentado, un juez llegando para dictar una sentencia. El miedo volvió a oprimir el pecho de Matilde con fuerza. Abrió la puerta antes incluso de que él pudiera tocar el timbre. «Hijo mío», dijo, la voz embargada por la emoción contenida durante días. Pero Santiago no la abrazó. Entró, pasó a su lado y se detuvo en medio de la sala, mirándola con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de irritación, decepción y, lo peor de todo, confusión. No veía una víctima, veía un problema. Aquella mirada fue la primera grieta en la esperanza que la había sostenido. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, y su voz no tenía el calor de siempre. Era la voz de un CEO hablando con una empleada problemática. «Llego de viaje y mi teléfono no para. La empresa es un caos. Amanda me dijo...». Dudó, como si la palabra fuera demasiado pesada para ser dicha. Se frotó el rostro, visiblemente exhausto y estresado. Matilde esperó, el corazón latiendo descontroladamente, rezando para que no lo dijera, para que la duda no se transformara en acusación. Pero la duda ya estaba allí, plantada y regada por Amanda durante todo el viaje. «Mamá, Amanda me dijo que robaste dinero de la empresa». La frase fue dicha en un tono bajo, casi un susurro, pero para Matilde sonó como un grito, una explosión que demolió las últimas paredes de su fortaleza interior. Ver la incertidumbre, la sospecha en los ojos de su propio hijo, del niño que amamantó, que enseñó a caminar, a rezar. Ese fue el dolor más profundo, más que el despido, más que la calumnia pública. Aquel momento fue la verdadera crucifixión de Matilde. El veneno de Amanda no solo había manchado su reputación, había infectado el amor de su hijo. La eficacia de la manipulación de su nuera era total, devastadora. Matilde miró a Santiago y vio a un extraño, un hombre cuya lealtad estaba dividida, cuya confianza en ella había sido sacudida.
La sensación de abandono fue absoluta. Estaba sola, completamente sola en el desierto de su dolor, con la única persona que amaba en el mundo, mirándola como si fuera una criminal. ¿Le crees a ella?, preguntó Matilde, la voz un hilo, frágil como el cristal. No gritó, no se defendió histéricamente. El dolor era tan abrumador que la dejó sin fuerzas para luchar. Solo hizo la pregunta, necesitando oírlo de su boca, necesitando saber si había perdido a su hijo para siempre. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada con el peso de toda una vida de amor y confianza, ahora suspendida de un hilo. Santiago no respondió de inmediato. Incapaz desvió la mirada de enfrentar a su madre. «No sé qué pensar, mamá», dijo finalmente. «Amanda me mostró unos papeles, unas transferencias. Estoy confundido. ¿Por qué harías eso?» Y esa pregunta, «¿por qué harías eso?», fue la confirmación. Estaba considerando la posibilidad. Estaba dudando de ella. Para Matilde, esa duda era una traición mayor que cualquier robo del que pudiera ser acusada. En ese instante, algo dentro de Matilde se rompió y al mismo tiempo, algo se solidificó. El dolor se transformó en una resolución fría y cortante. La tristeza dio paso a una determinación de acero. Ya no iba a llorar, ya no iba a lamentarse. Si su propio hijo dudaba de su honor, entonces ya no tenía nada que perder. Ya no lucharía por la empresa, ni por el respeto de los demás. Lucharía para devolver la verdad a los ojos de Santiago, aunque fuera lo último que hiciera en la vida. «Yo no hice nada, Santiago», dijo, la voz ahora firme, sin ningún rastro de fragilidad. «Tu esposa está mintiendo, y lo voy a demostrar». Había una nueva luz en sus ojos, ya no de dolor, sino de una furia justa, la furia de una leona defendiendo no a su cachorro, sino su propia esencia. Miró a su hijo, ya no como una madre herida, sino como la matriarca de la familia Morales, que había sido despertada de su duelo para una última y decisiva batalla. Santiago se sorprendió por el cambio repentino en su tono. Esperaba lágrimas, negaciones desesperadas, pero encontró una fuerza que no veía en su madre desde hacía años. Desde la muerte de su padre, era la fuerza de la mujer que había enfrentado a acreedores, sindicatos y competidores desleales junto a Ricardo. Por un breve momento, la semilla de la duda que Amanda había plantado vaciló. Vio un atisbo de su verdadera madre, la mujer de integridad inquebrantable, y no la ladrona que su esposa había pintado. Matilde le dio la espalda y caminó hacia el pequeño despacho que mantenía en casa. «Puedes volver con tu esposa, Santiago. Yo tengo cosas que hacer». Las palabras eran duras, pero necesarias. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo, necesitaba estar sola para pensar, para encontrar una manera de desatar aquel nudo de mentiras. No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero una certeza ardía en su pecho. La verdad siempre encuentra un camino hacia la luz, y ella pasaría la noche entera, si fuera necesario, cavando en la oscuridad hasta encontrarla. El sonido de la puerta principal cerrándose, cuando Santiago se fue, no trajo alivio, solo la confirmación de su soledad en aquel viaje. La noche cayó sobre Monterrey, pero para Matilde la verdadera oscuridad apenas comenzaba. Se sentó en su escritorio, el rostro iluminado solo por la fría pantalla de la computadora. La batalla no se libraría con gritos o lágrimas, sino con inteligencia, paciencia y la fe inquebrantable de que Dios no abandona a los justos, incluso cuando la noche parece no tener fin. La casa se sumergió en la oscuridad, pero en el pequeño despacho de Matilde, una única luz estaba encendida, la de la pantalla de su vieja computadora. El café fuerte que preparó, amargo y sin azúcar, era el combustible que la mantendría despierta. El dolor en su pecho todavía estaba allí, una brasa viva,
pero ahora estaba acompañado por una claridad de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. La conversación con Santiago, por muy dolorosa que hubiera sido, había encendido la llama de la guerrera dentro de ella. Ya no estaba de luto por su carrera, estaba en pie de guerra y por su honor, y la noche sería su campo de batalla. Empezó a trazar un plan. ¿A quién podría llamar? La mayoría de sus antiguos contactos en la empresa estaban amordazados por el acuerdo de confidencialidad que Emilia había mencionado. Llamarlos solo los pondría en riesgo. Contratar a un abogado o a un investigador privado llevaría semanas, quizás meses. No tenía ese tiempo. Necesitaba una prueba irrefutable y la necesitaba rápido antes de que la mentira de Amanda se volviera tan sólida como el acero que su empresa producía. La verdad tenía que venir de ella, directamente, para que Santiago no tuviera otra opción que creer. Mientras miraba la computadora, un recuerdo lejano surgió en su mente. Un recuerdo de más de 20 años atrás, cuando ella y Ricardo decidieron informatizar el sistema financiero de Aceros Morales. Ellos mismos supervisaron la creación de los primeros accesos administrativos. El suyo, Meme Morales, tenía un nivel de permiso casi absoluto, un acceso maestro, creado para emergencias. No lo usaba desde hacía casi una década, prefiriendo los informes impresos que su equipo le entregaba, pero nunca lo olvidó. Sería posible. La idea era absurda, una apuesta con mínimas posibilidades de éxito. Amanda era calculadora e inteligente. Ciertamente, en su afán de borrar a Matilde de la empresa, una de sus primeras acciones habría sido revocar todos sus accesos. Desactivar el login de una ex empleada era el procedimiento estándar, lo básico de la seguridad digital. Cualquier gerente de TI lo haría en cuestión de minutos. Aún así, la idea no salía de su cabeza. Era su única oportunidad, por más remota que fuera. Era un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Con el corazón latiendo fuerte contra las costillas, abrió el navegador de Internet. El polvo de años de poco uso parecía danzar a la luz de la pantalla. Tecleó la dirección del servidor interno de la empresa, una dirección que sus dedos aún recordaban de memoria. La página de inicio de 1960. Sesión apareció con el logotipo de Aceros Morales en la parte superior. Aquel logotipo que ella y Ricardo diseñaron en una servilleta ahora parecía mirarla desde un mundo al que ya no pertenecía. Respiró hondo, cerró los ojos e hizo una oración silenciosa, pidiendo a Dios que guiara sus dedos y su mente. Tecleó el nombre de usuario, M. Morales. Luego, movió el cursor al campo de la contraseña. Sus manos dudaron. La contraseña era una combinación de fechas sagradas para ella, el cumpleaños de 1200, Ricardo y el día de su boda. Teclear aquellos números fue como evocar un fantasma, un susurro del pasado. Sentía que estaba a punto de ser bloqueada, de recibir el frío mensaje de acceso denegado, el último clavo en el ataúd de su vida en la empresa. Con un sentimiento de derrota anticipada, presionó la tecla Enter y giró el rostro, incapaz de mirar. Un silencio, ningún sonido de error, ningún aviso rojo en la pantalla. Cautelosamente volvió el rostro hacia el monitor y entonces se quedó boquiabierta. La página había cargado. Ante sus ojos estaba el panel de control principal del sistema financiero, con acceso a todas las cuentas, todos los informes, todas las transacciones. Su acceso todavía estaba activo. En su prisa arrogante por humillarla públicamente, en su certeza de que Matilde era una vieja desactualizada que no entendía de tecnología, Amanda había cometido un error crucial y fatal. Para Matilde, aquello no fue un mero descuido, fue una respuesta. Fue la mano de Dios actuando en el silencio de su noche, abriendo una puerta que parecía sellada para siempre. Las lágrimas que contuvo por tanto tiempo finalmente brotaron, pero esta vez no eran de dolor o humillación. Eran lágrimas de gratitud,
de un alivio tan profundo que parecía lavar su alma. Tenía una oportunidad real de luchar y de sacar la verdad a la luz. Aquel acceso era la piedra que usaría para derribar al gigante de la mentira. Hermanas y hermanos, qué momento poderoso. Fue un verdadero milagro, una luz en la oscuridad para nuestra querida Matilde. Escriban amén en los comentarios si ustedes también creen que Dios nunca nos abandona y siempre abre una puerta para los justos, incluso en las horas más difíciles. Quiero ver la fe de ustedes en los comentarios. ¡Amén! La emoción dio paso a una concentración feroz. Matilde se secó las lágrimas y su rostro adoptó una expresión de determinación absoluta. La matriarca herida desapareció y en su lugar surgió la detective. Nadie en el mundo conocía las finanzas de Aceros Morales como ella. No necesitaba buscar una aguja en un pajar. Sabía exactamente dónde estaba el pajar y de qué lado soplaba el viento. Amanda podía ser una ladrona inteligente, pero estaba robando la casa de quien la construyó ladrillo por ladrillo. No empezó por las cuentas principales, que seguramente estarían siendo monitoreadas. Empezó por los bordes, por las cuentas de gastos menores, por los contratos de proveedores. Era allí donde las pequeñas irregularidades solían aparecer primero, con una velocidad y una precisión que desmentían la acusación de ser desactualizada. Sus dedos volaban por el teclado, abriendo informes, cruzando datos, comparando facturas. Cada número, cada línea de código le contaba una historia. Solo necesitaba encontrar el capítulo equivocado. Después de casi 2 horas de búsqueda infructuosa, empezó a sentirse frustrada. Quizás Amanda era más lista de lo que imaginaba. Fue entonces cuando decidió cambiar de táctica. En lugar de buscar gastos, comenzó a analizar la lista de proveedores. Y fue ahí donde encontró la primera hebra suelta del ovillo. Había una empresa en la lista que nunca había visto antes. Soluciones Logísticas Vanguardia. El nombre era genérico, vago, hecho para no llamar la atención. Aceros Morales trabajaba con los mismos socios logísticos desde hacía más de una década. Eran relaciones construidas sobre la base de la confianza. La aparición de un nuevo proveedor, especialmente uno que estaba recibiendo pagos cuantiosos en las últimas semanas, era una gran señal de alerta. Matilde sintió aquel escalofrío familiar del descubrimiento. Hizo clic en el nombre de la empresa y el sistema abrió el historial de pagos. Eran transferencias semanales, comenzando pequeñas y aumentando progresivamente. Su corazón se aceleró. Estaba en el camino correcto. Rápidamente abrió otra ventana en su navegador y buscó el nombre Soluciones Logísticas Vanguardia en Microsoft Internet. Los resultados fueron casi nulos. La empresa tenía un sitio web simple, mal hecho, con una dirección de registro en un paraíso fiscal en el Caribe y ningún número de teléfono de contacto. Era una empresa fantasma, una cáscara vacía creada con un único propósito: recibir dinero desviado. Era un esquema clásico, pero ejecutado con una audacia impresionante. Volvió a la pantalla del sistema financiero, la mandíbula apretada por la furia. Aquel dinero, el sudor de su vida y de su esposo, estaba siendo drenado a una cuenta fantasma. Ahora necesitaba la prueba final, la firma que conectaba a Amanda con el crimen. Empezó a abrir cada orden de pago individualmente, analizando los detalles. ¿Quién había autorizado aquellas transferencias? La respuesta la dejó paralizada por un momento. La firma digital en cada una de ellas era la de su hijo, Santiago Morales. Al principio, la confusión la dominó. ¿Sería Santiago cómplice? La idea era tan monstruosa que la descartó de inmediato. No, Santiago podía estar ciego por la manipulación de Amanda, pero no era un ladrón. Amaba la empresa, el legado de su padre.
Mirando más de cerca, con el conocimiento de quien vio la firma de su hijo miles de veces, desde las tareas de la escuela hasta los contratos millonarios, se dio cuenta de la verdad. La firma era demasiado perfecta. Perfecta de una manera que solo una copia digitalizada podría ser. Era una falsificación. Una rabia fría y lúcida se apoderó de Matilde. Amanda no solo estaba robando la empresa, estaba usando el nombre y el honor de Santiago para hacerlo, planeando incriminarlo cuando el esquema inevitablemente saliera a la luz. Lo usaría como escudo humano, lo culparía del fraude y desaparecería con el dinero, dejándolo para enfrentar la ruina financiera y la prisión. La dimensión de la maldad de Amanda era mucho mayor de lo que Matilde jamás podría haber soñado. Con las manos firmes se puso a trabajar. Ya no se trataba solo de probar su propia inocencia. Se trataba de salvar a su hijo de la trampa mortal que su esposa le había tendido. Empezó a descargar todo, cada informe de pago, cada factura falsa de Soluciones Logísticas Vanguardia, cada orden de transferencia con la firma falsificada de Santiago. Guardó los archivos en un pendrive, creando copias de seguridad, organizando las pruebas con la metodología de una fiscal. La noche avanzaba, y el despacho de Matilde se transformó en una sala de guerra. La mujer que había sido humillada y desechada estaba ahora al mando, armada con la verdad y con un conocimiento que Amanda había subestimado groseramente. Cada clic del ratón era un paso hacia la justicia. Cada archivo guardado era un clavo en el ataúd del imperio de mentiras de su nuera. Sentía el cansancio en los huesos, los ojos ardiendo por la falta de sueño, pero no se detuvo. Al final de la madrugada, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el cielo de Monterrey, Matilde tenía en sus manos un dossier completo, un conjunto de pruebas tan sólido e irrefutable que ni el abogado más caro del mundo podría refutar. Tenía el rastro del dinero, las fechas, los importes, la prueba de la empresa fantasma y la falsificación de la firma de su hijo. Lo tenía todo. La trampa estaba lista. Solo faltaba esperar a que llegara la depredadora. Se levantó de la silla, la espalda dolorida, pero el espíritu en llamas. Miró por la ventana el amanecer, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía días. La noche oscura de su alma había llegado a su fin. La luz de la verdad estaba a punto de amanecer sobre aceros morales. Tomó un baño rápido, se puso uno de sus trajes más sobrios y elegantes y tomó el teléfono. Llamó a una sola persona. Santiago, dijo cuando él contestó, con voz somnolienta. Encuéntrame en la empresa en 1 hora y no le digas una palabra a Amanda, tenemos que hablar. El silencio en el auto, mientras Santiago conducía hacia la empresa, era denso y pesado. La voz de su madre al teléfono tenía una autoridad que lo desarmó por completo. No era la voz de la madre herida que había dejado atrás el viernes, sino la de la matriarca que temía y respetaba en igual medida. La orden de no hablar con Amanda lo dejó inquieto. Había salido de casa sigilosamente, sintiéndose un traidor hacia su esposa, pero la firmeza de su madre lo impulsó a obedecer. No sabía qué esperar, pero sentía que estaba en camino hacia una verdad que podría destruir su mundo. Cuando llegó a Aceros Morales, el sol de la mañana apenas iluminaba el estacionamiento vacío. Vio el auto de su madre ya estacionado y la encontró esperando en la entrada principal, una figura de elegancia y fuerza inquebrantable. No parecía una mujer que hubiera pasado la noche en vela. Parecía una general a punto de comandar a su ejército. Le hizo un gesto sobrio con la cabeza y usó su antigua tarjeta de acceso para abrir las puertas. El sonido del clic de la cerradura resonó en el silencio, como el inicio de un acto solemne. Caminaron por los pasillos oscuros y silenciosos de la empresa, sus pasos resonando en el vacío. Matilde no dijo una palabra,
solo lo guió. El destino no fue la sala de juntas, ni su antiguo despacho. Para sorpresa de Santiago, lo llevó directamente a la sala de la presidencia, su oficina, que ahora era ocupada por Amanda en su ausencia. Aquel era el centro del poder, el corazón del imperio, y era allí donde la verdad sería revelada. Entró como si la sala aún le perteneciera, con una autoridad natural que Santiago no veía desde hacía años. «Siéntate, Santiago», dijo ella, señalando la silla de visitante, mientras ella misma permanecía de pie, al lado de la gran mesa de caoba. Santiago obedeció, sintiéndose como un niño en la dirección de la escuela. La dinámica de poder entre ellos se había invertido por completo. Ya no era el CEO enfrentando a una madre problemática. Era un hijo a punto de recibir una lección que cambiaría su vida para siempre. Su mirada era intensa, pero no había rabia en ella, solo una profunda tristeza y una determinación de acero. Matilde colocó el pendrive sobre la mesa con un gesto deliberado. «Pasé la noche analizando las cuentas de la empresa», comenzó, la voz tranquila y firme. «Tu esposa, Santiago, es una ladrona. Y no es solo una ladrona, es una artista del fraude, y tú, hijo mío, eras la pieza central de su obra maestra». Las palabras eran duras, directas, sin ningún adorno. No estaba allí para acusar, sino para presentar hechos. Conectó el pendrive a la computadora de la mesa y proyectó la primera prueba en la gran pantalla de la pared. La primera imagen que apareció fue el sitio web de Soluciones Logísticas Vanguardia. «Esta es la empresa a la que se han transferido millones de pesos en los últimos meses», explicó Matilde. «Una empresa fantasma, sin dirección real, sin teléfono, creada solo para lavar el dinero que nos está robando». Santiago miró la pantalla, el rostro pálido. Nunca había oído hablar de esa empresa. La confusión en su rostro comenzó a mezclarse con un miedo creciente. Quería interrumpir, defender a Amanda, pero la calma de su madre lo silenció. A continuación, Matilde abrió las órdenes de pago una tras otra. Miles de pesos, luego decenas de miles, luego cientos de miles. La sangría era sistemática, creciente, y en cada una de ellas su firma, Santiago Morales, brillaba en azul digital. «¿Autorizaste alguno de estos pagos, hijo mío?», preguntó, la voz suave, pero la pregunta era un cuchillo. «¿Reconoces haber hecho negocios con esta empresa?». Santiago negó con la cabeza, los ojos fijos en la pantalla, la respiración contenida. «No, nunca he visto esto». El horror comenzó a apoderarse de Santiago a medida que la realidad lo golpeaba con la fuerza de un tren. Estaba mirando un fraude masivo, ejecutado bajo sus narices, usando su nombre y su autoridad. La mujer con la que dormía todas las noches, la mujer a la que le había confiado la empresa de su padre, lo estaba traicionando de una forma que su mente apenas podía comprender. La imagen de Amanda, carismática y amorosa, comenzó a hacerse pedazos en su mente, revelando a la extraña fría y calculadora que su madre siempre pareció ver. La rabia vino a continuación. Una oleada caliente que le subió por el pecho, rabia hacia Amanda por su traición inimaginable, pero también rabia hacia sí mismo, por su ceguera, por su estupidez. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? ¿Cómo pudo dudar de su propia madre, la mujer que le dio la vida y que nunca le dio un solo motivo para desconfiar de su integridad? La vergüenza lo consumió. Miró a Matilde y por primera vez desde que llegó, vio el profundo dolor que ella llevaba. Se levantó y la abrazó, un abrazo torpe, lleno de culpa. «Perdóname, mamá, perdóname por haber dudado». Matilde le devolvió el abrazo, acariciándole la espalda. «Te perdono, hijo mío. El amor a veces nos ciega». Pero no había tiempo para sentimentalismos. Oyeron el sonido del ascensor llegando al piso. Amanda. Matilde se apartó de su hijo y su rostro volvió a ser una máscara de determinación.
Ahora, Santiago, tienes que ser fuerte, no la confrontes con rabia, déjala hablar, déjala ahorcarse con sus propias mentiras. Solo haz las preguntas. Yo estaré aquí. Santiago asintió, el rostro pálido, pero los ojos ahora ardiendo con una furia fría. Amanda entró en la sala con una sonrisa radiante, sosteniendo 2 tazas de café. «Buenos días, mi amor. Te traje tu café». Su sonrisa murió instantáneamente cuando vio a Matilde de pie junto a la mesa. La sorpresa en su rostro rápidamente dio paso a una irritación mal disimulada. «Matilde, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que habíamos dejado claro que tu presencia ya no es bienvenida». Su arrogancia era tan natural, tan descarada, que Santiago sintió ganas de gritar. «Buenos días, Amanda», dijo Santiago, la voz peligrosamente tranquila. Señaló la pantalla en la pared, que todavía mostraba una de las órdenes de pago fraudulentas. «Solo estaba teniendo una conversación con mi madre sobre algunas discrepancias financieras. ¿Te importaría explicarnos qué es esto?». Se cruzó de brazos, adoptando una postura de poder que Amanda no estaba acostumbrada a ver en él. La dinámica de la sala cambió instantáneamente. Amanda miró de la pantalla a Santiago y por primera vez un atisbo de pánico pasó por sus ojos. Rápidamente se recompuso, forzando una risa. «Ah, eso, qué susto. Es solo un nuevo proveedor que contraté para optimizar nuestra logística. Cosas de la reestructuración, mi amor. Te lo iba a contar todo cuando estuvieras más descansado del viaje». La mentira salió de sus labios con una facilidad impresionante. Caminó hacia él, tratando de usar su encanto, su proximidad física para desarmarlo. «Pareces tan estresado. No deberías preocuparte por estos detalles operativos». Santiago no se movió. No permitió que lo tocara. ¿Optimizar la logística? Qué curioso, porque esta empresa no parece existir, Amanda. Y las transferencias suman millones. Millones que salieron de nuestra cuenta con mi firma falsificada. La palabra falsificada quedó flotando en el aire. El rostro de Amanda perdió un poco de color. Miró a Matilde con puro odio, dándose cuenta de quién estaba detrás de aquello. Fue ella, ¿verdad? Esa vieja senil te metió esas ideas en la cabeza. Está tratando de separarnos, de destruir lo que tenemos. Intentó jugar la carta de la víctima, la esposa leal siendo atacada por la suegra celosa. Era una táctica que siempre le había funcionado con Santiago, pero ya no. «No cambies de tema, Amanda», dijo él, la voz cortante. «Explica los pagos. Explica la empresa fantasma. Explica por qué usaste mi nombre para robarle a mi familia». La presión estaba aumentando. Amanda comenzó a tartamudear, tratando de culpar a un error del sistema, a un hacker, a cualquier cosa. «Debe ser un error contable. Estos sistemas son tan complicados. Quizás tú mismo lo autorizaste y con todo el estrés, simplemente lo olvidaste, mi amor». La sugerencia de que él era incompetente o senil fue la gota que colmó el vaso para Santiago. La rabia que estaba conteniendo explotó. «No me llames mi amor», gritó, golpeando la mesa con la mano con tanta fuerza que las tazas de café saltaron. «¿Crees que soy un idiota? Me robaste, me mentiste y peor aún, intentaste culpar a mi madre, acusándola del crimen que tú misma estabas cometiendo». Acorralada por su furia, Amanda retrocedió un paso, el miedo ahora claramente visible en su rostro. Fue entonces cuando Matilde, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. Su voz era tranquila, casi un susurro, pero cortó la tensión como una navaja. «El problema, Amanda, no son solo las transferencias». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Matilde miró a su nuera con una calma mortal, una calma que era mucho más aterradora que la explosión de Santiago. «El problema es que tu nombre ni siquiera es Amara, como le dijiste a mi hijo que te llamabas cuando se conocieron». La sala quedó en un silencio absoluto. Santiago miró a su madre, conmocionado, sin entender. Amanda se puso pálida como un fantasma.
El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Miraba a Matilde como si estuviera viendo una aparición. ¿Cómo podía esa vieja, esa mujer que consideraba una inofensiva pieza de museo, saber eso? Era su secreto más profundo, la clave de su doble vida. La máscara de Amanda comenzó a resquebrajarse, revelando al monstruo que había debajo. Tu verdadero nombre es Amanda Volkov, continuó Matilde, cada palabra cayendo como un martillazo. Y esta no es la primera empresa que destruyes. Sacó su celular y mostró una foto en la pantalla. Era una foto de Amanda, más joven, en un reportaje de un periódico de otra ciudad, sobre un fraude en otra empresa familiar. Con la ayuda de un buen amigo con contactos en la policía, descubrí tu pasado. Eres una estafadora profesional, seduces a los herederos, tomas el control y desangras las empresas hasta la última gota antes de desaparecer. La revelación final fue un golpe de gracia. Ya no había a dónde correr, no había más mentiras que contar. La verdad, completa y terrible, estaba expuesta sobre la mesa junto a las pruebas del fraude. Amanda Volkov, la depredadora, estaba acorralada. Santiago miraba a la mujer que creía amar y veía a una completa extraña, una criminal que se había infiltrado en su vida con el único propósito de destruirlo. La traición era tan profunda, tan completa, que sintió que le faltaba el aire. Acorralada y desenmascarada, la verdadera naturaleza de Amanda explotó en una furia salvaje. El encanto, la sofisticación, todo desapareció, dando lugar a una criatura llena de odio y veneno. «Vieja entrometida», le gritó a Matilde, el rostro contorsionado en una máscara de maldad. «Arruinaste todo, todo. Yo habría desaparecido y ustedes nunca se habrían enterado de nada. Y tú», se volvió hacia Santiago, «idiota sentimental, ciego de amor, siempre corriendo a las faldas de mamá. Los dos se merecen». Los insultos brotaban, una confesión final de su desprecio por ellos. Creyendo que no podían probarlo todo, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta, dispuesta a huir. Pero, al abrir la puerta, Amanda no encontró un camino libre para la fuga. Encontró a dos guardias de seguridad del edificio y justo detrás de ellos a dos policías uniformados. El amigo de Matilde, el contacto en la policía, no solo había proporcionado información sobre el pasado de Amanda, había actuado rápidamente al recibir la llamada de Matilde esa mañana. Su petición no fue solo para obtener información, sino para asegurarse de que se hiciera justicia. La expresión de furia en el rostro de Amanda se desvaneció, siendo reemplazada por un shock pálido y la comprensión final de que había sido completamente superada. El arresto de Amanda fue silencioso y eficiente. No gritó ni se resistió. La estafadora profesional sabía cuándo el juego había terminado. Mientras los policías la esposaban y le leían sus derechos, lanzó una última mirada a Matilde. No era una mirada de odio, sino de un respeto reacio y amargo. Era el reconocimiento de una depredadora que había encontrado a una matriarca más fuerte y más inteligente. En aquella mirada, Matilde no sintió triunfo, solo una profunda tristeza por toda la destrucción que aquella joven se había causado a sí misma y a los demás. En los días que siguieron, la investigación reveló la extensión completa de la red de fraudes de 1900. Amanda Volkov. Aceros Morales fue solo la última de una serie de víctimas. Con las pruebas irrefutables que Matilde y Santiago entregaron, el caso contra ella quedó sellado. La noticia se extendió por la empresa como la pólvora, no con chismes, sino con un sentimiento colectivo de alivio y un renovado respeto por la mujer a la que habían juzgado mal y abandonado en su hora de necesidad. Santiago actuó rápidamente para estabilizar la empresa. Convocó una reunión general, no en la sala de juntas, sino en el piso de la fábrica, entre los trabajadores. Con una humildad que nadie nunca había visto en él, contó la verdad.
Admitió su ceguera, pidió perdón por haber permitido que la empresa fuera envenenada y, lo más importante, restauró públicamente el honor de su madre, describiendo cómo la sabiduría y el coraje de ella los salvaron a todos. Los aplausos para Matilde, que estaba a su lado, fueron largos y sinceros. Muchos esperaban que Matilde regresara a su antiguo cargo, que reasumiera su poder, pero ella se negó. «Mi tiempo en el día a día de la empresa ha terminado», le dijo a Santiago. «Aceros Morales necesita mirar hacia el futuro, pero un futuro construido sobre cimientos sólidos». En su lugar, la junta directiva, en una decisión unánime, creó una nueva posición para ella, presidenta del Consejo Consultivo. No era un cargo ejecutivo, sino uno de honor y sabiduría, la guardiana del legado y la ética de la empresa. Su palabra sería la brújula moral que guiaría todas las decisiones futuras. La relación entre madre e hijo fue reconstruida, pero sobre nuevas bases. La antigua dinámica de madre protectora e hijo heredero dio paso a una asociación de respeto mutuo. Santiago, profundamente humillado y arrepentido, pasó a gobernar la empresa bajo la sabia orientación de Matilde. La consultaba en todas las grandes decisiones, no por obligación, sino por un deseo genuino de aprender de la mujer cuya fuerza finalmente había comprendido. El dolor de su traición fue el fuego que forjó en él un líder más sabio y un hombre más humilde. Pasaron los meses. La empresa se recuperó, más fuerte y más unida que antes. Las heridas comenzaron a cicatrizar. En una tarde de sábado, Santiago fue a visitar a su madre. Había una ligereza en su paso que Matilde no veía desde hacía años, y no estaba solo. A su lado estaba una mujer de sonrisa dulce y mirada serena. «Mamá, esta es Carla», dijo él, con una humildad casi tímida. «Es maestra, quería mucho que la conocieras». Carla no era como Amanda. No usaba ropa de diseñador, ni hablaba con una confianza calculada. Era sencilla, honesta, y sus ojos brillaban con una inteligencia genuina y cálida. Estrechó la mano de Matilde con firmeza y habló de sus alumnos con una pasión contagiosa. Matilde observó la manera en que Santiago miraba a Carla, no con la pasión ciega que sentía por Amanda, sino con una admiración tranquila y un cariño profundo. Vio que su hijo no solo estaba empezando de nuevo, se estaba curando. La última escena de esta historia no ocurre en una sala de juntas o en un tribunal, sino alrededor de una sencilla mesa de comedor, en una noche de domingo. La casa de Matilde estaba llena del olor a comida casera y del sonido de las risas. Matilde, Santiago y Carla compartían una comida, hablando de cosas triviales: la película que vieron, los planes para la semana, una historia divertida sobre uno de los alumnos de Carla. La paz que reinaba en aquel ambiente era la verdadera victoria. La empresa estaba a salvo. La familia estaba unida. El legado de Ricardo Morales estaba protegido. Matilde miró el rostro feliz de su hijo, la bondad en los ojos de Carla, y sintió una gratitud inmensa llenar su corazón. Había sido despedida, humillada y calumniada. Había enfrentado el dolor de la traición de la forma más profunda, pero su fe, su integridad y el amor por su familia la guiaron a través del desierto. Ya no era la CEO o la directora, pero era algo mucho más importante: la roca sobre la cual todo fue reconstruido. La lección que quedó para todos los que vivieron esta historia fue clara y poderosa. La verdadera fuerza no reside en la juventud implacable o en la modernidad a cualquier costo. No está en trajes caros o en discursos llenos de palabras de moda. La verdadera fuerza, la fuerza que perdura, que construye y que protege, está en la integridad que no se doblega, en la sabiduría que viene con la experiencia y en la fe que ilumina hasta la noche más oscura. La matriarca, antes vista como desactualizada, demostró ser el ancla insustituible que salvó el barco de la tormenta. Y así termina el viaje de Matilde.
Una historia de fe, resiliencia y justicia. ¿Qué te pareció este increíble giro de los acontecimientos? ¿Qué parte te tocó más el corazón? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Nos encantaría saber lo que piensas. Y si esta historia te inspiró o si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil y necesita un mensaje de esperanza, comparte este video. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.